¿Listo? Tú me dices algo. ¿Mandé? ¿Ya? Ok. Pues buenas noches. ¿Qué dijeron? ¿No iba a haber estudio? No, pues iba a haber. No sabemos cómo van a estar las siguientes semanas todavía, pero pues afortunadamente podemos seguir compartiendo un poco de la palabra de Dios, y también creo que afortunadamente pues me tocó hace 8 días y ya ven que vamos así como entre Moni, Beri, Karen y su servidor vamos tomando los estudios. Me parece que es importante, o bueno, resultó muy importante que pudiéramos darle continuidad a lo que estamos viendo acerca de la verdad. Como saben, pues ya vimos las dos primeras partes, ¿no?, de la verdad. Y hoy vamos a continuar con esta serie que me parece que está siendo pues muy importante y de gran bendición para todos quienes hemos estado aquí compartiendo, tanto ustedes que están escuchando o quienes nos ven por el YouTube. Y vamos a continuar con esta serie, pero vamos a empezar como a entrar un poquito ya más en materia y vamos a empezar a estudiar algunas cosas que son sumamente interesantes y que son temas muy amplios, ¿no? El tercer punto es justamente que se llama el ataque a la verdad, y este punto pues está dividido en 3 incisos también neurálgicos para poder comprender pues ahora qué sucede, ya que conocemos absolutamente qué es la verdad, que lo hemos estudiado a fondo. Pues ahora vamos a encontrar la contraparte, por así decirlo, porque es importante que nosotros conozcamos no solamente qué es lo que dice Dios, qué es la verdad, sino también qué es lo que el reino de las tinieblas quiere hacer con la verdad, ¿no? Entonces vamos a estar analizando estos 3 puntos que nos van a llevar seguramente varias sesiones, pero la idea es que los podamos comprender perfectamente, porque todo lo que no está establecido dentro de la palabra de Dios, que provenga justamente del Espíritu Santo de Dios, de la sabiduría del Señor, pues obviamente proviene del mundo, ¿no? Y proviene de la carne, y proviene del reino de las tinieblas. Y pues son temas importantes que nosotros debemos de conocer, pues no tanto por curiosidad, aunque sí llega a dar, tengo que ser honesto, porque estamos rodeados de muchas personas que tienen diferentes prácticas espirituales, pero más por lo que la Biblia nos aconseja, ¿no?, que es conocer verdaderamente los planes y las maquinaciones de nuestro enemigo, con una sola razón: poder evitarlas y poder ayudar a las personas a que también las eviten, ¿no? A veces nosotros practicamos una vida espiritual, pues no pondría en duda de nadie la vida espiritual que tenemos en Cristo, pero difícilmente en muchos aspectos de nuestra vida nos damos cuenta que esa vida espiritual pues tiene una contraparte, y esa contraparte pues siempre está activa y siempre está queriendo hacer de nosotros pues un pueblo o una iglesia del Señor pues débil o confundida, ¿no? Lo veíamos mucho en la parte número 1 de la verdad, que había ya en esta época mucha confusión. Había en esta época tantas doctrinas y tantas cosas que en lugar de fortalecer nuestra fe, pues la hacían más confusa, ¿no? Y lo terrible es que la confusión no solamente parte de todo lo que opina el mundo y lo que piensa el mundo. Lo vamos a estar viendo, lamentablemente, sobre todo en el tercer inciso, que esa confusión también parte a veces de nuestro propio lugar de reunión, ¿no?, de las propias congregaciones cristianas, y eso es algo súper grave, porque pues bueno, hemos analizado a profundidad que hay personas que utilizan las Escrituras o el nombre del Señor solamente como una empresa, como para mantener un público cautivo que pues, lo sostenga este tipo de lugares de manera económica, y no los confronta y no les predica acerca del pecado, de la consecuencia de faltar a los mandamientos del Señor. Solamente pues apapacha a las ovejas, no las confronta, repito, y las mantiene ahí, ¿no?, como en un éxtasis espiritual que pues la Biblia no lo contempla. En realidad la Biblia pues no se trata de que cada vez que uno predique acerca de las Escrituras pues esté mandando al infierno a toda la gente, pues no es así.
Pero la Biblia sí tiene todas esas partes, tanto la gracia y la misericordia de Dios como el aprender acerca del pecado y su consecuencia, ¿no? Eso nos hace cristianos y personas que tienen esta necesidad de estudios teológicos profundos, que podamos ser integrales, no nada más de un solo lado. Y la tristeza, como lo habíamos visto en los estudios anteriores, es que pues muchas personas en la iglesia del Señor, o diría un pastor, ellos no son iglesia, pero de lo que se denomina la iglesia del Señor, pues no predican la palabra tal y como es, ¿no? Y empiezan a envanecerse y empiezan a hacer solamente lo que puede mantener pues bien sentados y bien tranquilos a las ovejas en las sillas. Y seguramente muchos de nosotros hemos escuchado acerca de que, bueno, pues alguna persona tiene necesidad de salir de la congregación en donde está, y bueno, pues lo digo con mucho cuidado, pero también con toda claridad, porque es una realidad, y hay pastores que se encelan, y hay pastores que quieren retener a sus ovejas y que los amenazan, ¿no? Y les dicen, no, es que tú eres una oveja de esta congregación, tú no te puedes ir a ningún otro lugar, tú perteneces aquí, y empiezan como a... Pues oye, no son propiedad de nadie, ¿no? Todos somos de Jesucristo, ¿no? No somos, dice la Escritura, no somos de Apolos, no somos de Pablo, no somos de Silas, nosotros somos de Jesús. Y hay gente que por el hambre de tener una doctrina pues mucho más integral, por estudiar teología, por conocer más a profundidad las Escrituras, pues intenta buscar el alimento que ahora requieren. Y hay pastores que pues se sienten dueños de las ovejas, ¿no? Y dueños para tenerlas nada más ahí aventadas, pues, lo tengo que decir, en un corral, ¿no? Porque ni siquiera las pastorean, nada más las amenazan. Y es bien triste, tengo que decirlo, ha habido casos, me han dado testimonio a mí, he dado consejerías a causa de pastores que lastiman ovejas, ¿no? Y que incluso los maldicen y les hacen ver que pues padecimientos que pueden tener en su vida, que pueden tener su familia, les empiezan a decir, es que esto es consecuencia de que tú te fuiste, tú eres la culpable de que tu mami se haya enfermado, o que tu familia esté pasando por este tipo de problemas, ¿no? Porque te fuiste a otra congregación, se me hace que tú ni cristiano, tú ni cristiana eres. Y tú dices, pues ¿cómo es posible que se supone que un pastor esté amando a las ovejas y llevándolas cada vez más al conocimiento de Jesucristo? Pues las tengo que maldecir y ponga incluso cargas tan falsas sobre ellas. Entonces, la realidad es que no opera ahí el Espíritu Santo de Dios ni la voluntad del Padre, sino todo lo contrario. Lo vamos a tomar un poco más adelante, pero pues quisiera decirlo una vez más, ya lo hemos hablado aquí, no hay solamente dos razones o dos motivos que tiene Satanás en su haber, ¿no? En su agenda, y es que quienes no conocen de Jesucristo, pues jamás lo conozcan. Esa es una labor que tiene el reino de las tinieblas, que aquellos que no han llegado a los pies de Jesús, pues jamás lleguen. Y la otra es que quienes ya conocen del Señor como nosotros, que quienes ya conocemos del Señor, pues ofendamos su nombre, le desobedezcamos. ¿Sí me explicó? Entonces, no hay otra. Satanás se sabe perdido, Satanás conoce la Escritura, conoce todas las profecías, sabe que viene de parte de Dios. Él no piensa que lo que está escrito en la Biblia sea falso, ni tiene esa esperanza. Él se sabe perdido. Lo único que Satanás está tratando de hacer es llevarse a la condenación eterna la mayor cantidad de personas. Ese es uno de sus objetivos. Y de quienes no vamos a compartir la condenación eterna, sino la vida eterna, lo que Él quiere es que nosotros blasfememos el nombre de nuestro Señor. Entonces, como son dos partes, tenemos que conocer ambas partes. Y ya conocemos, como les decía en un inicio, lo que es la verdad, ahora tenemos que saber qué es lo que está haciendo también que la verdad no fluya y que tiene cautivo a la gran mayoría de las personas en este mundo. Y son, como les repito, son 3 puntos importantes que vamos a estar viendo a lo largo de varias sesiones. Yo estoy seguro que no podemos hacerlo en una, porque hay que profundizar. Y cada uno de estos incisos, estoy seguro que el Señor les va a poner a alguien en la mente. Yo conozco, así es mi comadre, así es mi vecino, así es mi amigo, así es la persona que trabaja conmigo, o que da clases, o bueno, todos vamos a identificar un montón de personas que están metidos dentro de estos 3 puntos y que por esa razón no conocen de la verdad. Y estas razones, este tipo de cosas, es lo que utiliza Satanás
para cubrir la verdad, para atacarla, para hacer que las personas sepan que lo que es la verdad no es la verdad del Señor, sino su propia verdad. Estos 3 incisos, si alguien quiere apuntar, el primero se llama así: los ismos del pensamiento humano, ismos, tal cual como se oye. 2, las herejías. Y 3, la apostasía. Esta sesión, esta clase, yo quiero dedicarla, pues de manera breve, a hablar un poco acerca de las 3, y la que sigue vamos a empezar ya a desmenuzar cada uno de estos 3 puntos. Por eso es importante que tú ahí vayas anotando, quienes nos ven, nos escuchan en casita, lo mismo, vayan anotando, porque vamos a tomar, repito, diferentes puntos, analizarlos a profundidad, y nos vamos a dar cuenta que hay un montón de gente que nos rodea que están metidos en este tipo de prácticas, y es lo que hace que la verdad sea atacada. Bueno, los ismos, la palabra a lo mejor no nos dice nada, pero se refiere a ismos, entre comillas, a toda la terminación de algunas prácticas. Por ejemplo, el ateísmo, ¿sí? El politeísmo, el panteísmo, y así, etcétera, etcétera. Cuando empecemos a ver justamente los ismos del pensamiento humano, vamos a ir definiendo cómo son cada uno de ellos y qué significa, porque es importante que nosotros sepamos, ¿no? O sea, si mi vecino o mi vecina es politeísta, pues uno a veces no sabe ni qué significa, ¿no? O a lo mejor politeísta es algo que escuchamos comúnmente. Tiene práctica en el ateísmo. Yo creo que esa es la que más claro nos queda a todos, pero tenemos que analizar qué es el ateísmo, el agnosticismo, ¿sí me doy a entender? Luego las herejías, todas las partes que tienen que ver con sectas, con religiones, con filosofías, todo lo que es contrario a la Escritura, todo lo que se malinterpreta dentro de la palabra de Dios, todo lo que se acomoda o se saca de contexto para nuestro propio beneficio espiritual, todo eso llega a componerse una herejía. Y podemos darnos cuenta cuando lo estudiamos a fondo que a veces de un solo versículo que se tergiversa, que se saca de contexto, que se acomoda a mi conveniencia, pueden salir religiones enteras que tienen sometido a millones o miles de personas y que están haciendo ¿qué? Un ataque directo a lo que es la verdad. Entonces, les repito, va a ser un poco curioso, sí nos va a llevar un poquito como a querer conocer más acerca de todos estos planes que, pues tengo que decirlo con todas sus letras, son completamente satánicos, pero que nosotros, lejos de ser curiosos en cuanto a las estrategias de Satanás, debemos de ser conocedores, no más conocedores de Satanás que de Dios, pero sí conocer para que nosotros sepamos por dónde debemos de defendernos. Y por supuesto, y por sobre todas las cosas, poder hablar de la verdad con justa razón. Porque, por ejemplo, le decimos a un agnóstico, pues es que tú eres agnóstico y el agnosticismo te está metiendo en problemas espirituales de los cuales a lo mejor tú no crees nada, ¿no? ¿Y cómo sabemos por qué lado podemos enseñarle la verdad y demostrarle que Jesucristo es lo que necesita en su vida y que es algo real y que no es necesario solamente estar pensando si es real o no, sino hay evidencia de la existencia de Jesús como hombre y como Dios? Pero no conocemos qué hace de un agnóstico un agnóstico, qué hace de un panteísta o un politeísta. ¿Y por qué decimos? Rápidamente, el politeísmo significa muchos dioses, una gran variedad de dioses. Los hindúes, por ejemplo, son politeístas. ¿Cómo a un politeísta le vas a decir es que solo existe un Dios único? Tenemos que conocer primeramente qué es un politeísta, porque su fe está puesta en diferentes dioses y no en el único verdadero. ¿Y cómo decimos que es verdadero si ellos pueden tener 100,000 dioses, 10,000, 500?
¿Sí me doy a entender? Entonces es importante empezar a analizar. Nos vamos a meter, claro, con budismo, nos vamos a meter con hinduismo, con catolicismo, ismo. Por eso son todos los ismos del pensamiento humano. Grábate bien, hermanito, hermanita, del pensamiento humano. No existe un ismo que sea por completo espiritual o divino. ¿Sí me explico? En cuanto a estas prácticas, si nosotros hablamos de un solo Dios, pues bueno, hay muchas referencias bíblicas que a nosotros nos enseñan por qué Dios es único y trino, ¿me explico? Pero las personas que practican ismos tienen que ver forzosamente con un pensamiento humano y no con un pensamiento bíblico. No me atrevo a decir con un pensamiento espiritual, porque para ellos eso es un pensamiento también espiritual. Pero cuando digo que es un pensamiento a la vez humano, no es porque haya venido de algo espiritual. Es un referente espiritual que partió de su mente y no de la de Dios. Eso es importantísimo tenerlo. Lo mismo, como les repito, algo que se empieza a tomar de las Escrituras puede constituir religiones enteras que se convierten en sectas o en herejías, y lo vamos a analizar también. Y hay, de hecho, en las Escrituras, no quiero hacer el spoiler, o como dicen ahora, o aventurarme a quemar los temas que siguen, pero incluso hay una carta paulina, una carta del apóstol Pablo a una iglesia que trata justamente de cómo cristianos ya estaban practicando otro evangelio y estaban convirtiéndose en una secta. Y tristemente esa secta sigue existiendo. Y más lamentablemente, en esta región, en Toluca y Metepec, está poderosísima. Ya tuvimos la fortuna hace casi 2 años de dar un estudio completo acerca de eso. Y vamos a retomar muchos puntos importantes. Pero imagínense cómo de cosas tan pequeñitas pueden hacerse religiones enteras que se convierten en algo sectario. Y de por sí hablar de religión ya está mal. Religión viene del latín religare, que significa ¿qué? Religarnos a Dios. Pero todo tiene que ver con el ¿qué? Pensamiento humano. Miren, el hombre se sabe toda la vida destituido de Dios, en el espíritu, no en su conciencia. Algo sin que las personas conozcan de Jesús, sin que las personas conozcan del hinduismo, del catolicismo, de ninguna de las religiones. Sin eso, el hombre siempre ha tenido la tendencia de buscar un ente divino, un ente superior, invariablemente. Ya después crecen y se vuelven ateos y ya veremos, ¿no? El pensamiento lógico o ilógico que llegan a tener, ¿no? Ese pensamiento de que algo nos hace falta y esa necesidad de querer confiar en algo superior es lo que ha dado origen a las religiones. Es lo que ha dado origen a que el ser humano, por sus propios métodos, con su propia conciencia, intente hacer una ligadura hacia un ser supremo, en este caso Dios. Por eso la palabra religión en el latín significa religare, religar. Es todo intento del hombre por religarse a Dios, volver a unirse a Dios. Por eso está tan mal. Por eso nosotros no practicamos una religión. Porque todo el mundo dice, tú eres cristiano, ¿de qué religión eres cristiano? Pero nosotros, hermanitos, hermanitas, apréndanselo. Nosotros no practicamos una religión. Nosotros no hemos adoptado ismos ni técnicas de pensamiento humano que nos han religado a Dios. Todo lo contrario. Fue Dios quien buscó nuestro corazón. Fue Dios quien proveyó el método para volvernos a religar. Fue Dios quien hizo desde la eternidad de manera perfecta el diseño del plan redentor. La Biblia nos enseña que no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios. Todos estábamos destituidos de su gracia, todos estábamos
desde Adán y Eva en el pecado, nosotros estuvimos ya completamente desligados de Dios. Pero Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia y en su portentosa gracia, desde la eternidad diseñó un plan redentor para que tú y yo nos volviéramos a unir a Dios. Eso no tuvo nada que ver conmigo. Eso a mí no se me ocurrió, ni a ustedes, ni a todos los seres humanos que han pasado a través de estos 6,000 años. A nosotros no se nos ocurrió. Esto se le ocurrió ¿a quién? A Dios. ¿Ven ustedes la gran diferencia entre una religión y un cristianismo? Religión es el método del ser humano para religarse a Dios. Cristianismo es Dios reconciliándose con el hombre. ¡Wow! Y eso es una maravilla. Y esa es la verdad. ¿Cómo hay un ataque a la verdad? Haciéndonos creer que las religiones son la verdad. Y en el tercer punto, que es, híjole, pues como dicen, de los más miedosos. Parecería que nosotros no nos vamos a enfocar en este. El tercer punto es la apostasía. En la apostasía vamos a tocar puntos como el abandono de la fe. Vamos a tocar puntos tan delicados como analizarnos y analizarles, repito, como al inicio, a la gente que nos rodea, si verdaderamente son salvos. Esto es en serio algo muy duro, porque nosotros no podemos ignorar que, por ejemplo, en nuestros lugares de reunión hay personas con manos levantadas, pero que no han sido salvos. Hay personas que han estado años en el servicio al Señor, y tengo que decirlo, no han sido salvos. No podemos decir si sí o si no nosotros, eso solamente le compete al Señor, pero la Escritura sí nos da parámetros para saber a simple vista si lo son o no. El Señor habla de frutos, el Señor habla de perseverancia, el Señor habla de muchas cosas en las Escrituras que vamos a estar analizando. Y cuando venga la apostasía, que es una profecía, nosotros debemos luchar pues para no estar ahí, en las personas que conociendo de Dios apartan su fe, quizá evidenciando muy posiblemente que no fuimos salvos. Y eso debe ser algo que nos debe de preocupar, porque como te repito, quizá hay personas que nos rodean en este lugar o en casita y que quizá compartimos la misma fe, y a lo mejor solo se está practicando una religión. A lo mejor suceden cosas, sí, yo no estoy menospreciando, cosas importantes que nos hagan dudar, y entonces, como dicen por ahí, abortemos el plan, ¿no? Ya no me gustó, ya me quito del cristianismo. Sucede. Y el apóstol Juan habla muy claro al respecto. Y dice, bueno, se fueron, mostrando que no eran de nosotros. Estaban aquí, pero no eran de nosotros. Terminaron yéndose, pero nunca estuvieron en realidad. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Esto no habla de los que están afuera. Esto habla de los que estamos aquí adentro. El abandono de la fe verdadera, el ataque a la autoridad de Cristo. Estoy bien, no se preocupen. No es tos, tranquilos todos, no se alarmen. El ataque a la autoridad de Cristo, el ataque a la verdad. El cuestionar si la vida que he seguido dentro de mi cristianismo es justa o no, porque me va como en feria, o no me va como yo quiero, o no obtengo más de lo que deseo. Y se empieza a atacar la autoridad de Jesucristo, la soberanía de Dios. Y eso hace también que la gente apostate, se aparte de la fe. Y yéndome del 3 al 1, la apostasía tiene que ver con el conocimiento verdadero del Señor. Alguien que no conoce a Dios y alguien que no conoce a Jesucristo y al Espíritu Santo como un Dios único y trino,
no puede apostatar. ¿Sí me explico? No hay de qué apostatar, porque no tienen la fe intrínsecamente en su vida. ¿Sí me explico? Entonces, este punto es bastante serio, porque el ataque a la verdad también viene dentro de la iglesia. En el segundo, las herejías. No existe herejía. Esto es normal, ¿verdad? No, estoy bromeando. No existe herejía, escúchenme bien, sino la que tiene que ver con la palabra de Dios. Tú puedes hablar de muchas cosas y tener muchos pensamientos espirituales, religiosos, filosóficos, pero cuando te metes con la Escritura, en ese momento se encuadra o se da el término de herejía. Tiene que ver forzosamente con la Escritura. Tú puedes decir, te repito, muchas consideraciones y muchos pensamientos y puedes tener muchísimas ideas de la vida espiritual. Y claro, muchas de ellas, por supuesto, están en contra de la palabra de Dios, pero si alguien no conoce la palabra de Dios, si alguien no se está metiendo con esto y tiene sus propios pensamientos espirituales para ganar una vida eterna o para la reencarnación o para pagar culpas o expiar pecados, etcétera, sin que se conozca la Escritura, no está cometiendo una herejía porque no está en contra de algo que no conoce. Toda herejía parecería que es una disculpa. Ya lo veremos a profundidad porque no lo es. Pero toda herejía tiene que ver con este libro, con la palabra de Dios. Toda secta, toda religión que contravenga los principios bíblicos de manera consciente está cometiendo herejías. Y el ejemplo más grande y claro, bueno, hay varios, grandes y claros. Y tengo que ser igual de claro, y lo vamos a analizar de manera muy rápida, porque eso nos tomaría 30 semanas analizarlo, en serio, no estoy exagerando, 30 semanas analizar una religión con todos sus aspectos heréticos. La religión tradicional, con lo que se basa la religión tradicional, el catolicismo, para ser claros, tiene 3 principios fundamentales en los que se basa. Primeramente, el catecismo. Segundo, la tradición. Y en tercer lugar, las escrituras. Y tengo que decirlo, lo que menos hacen es lo que dice la Escritura. Yo sé que es difícil escucharlo. No te estoy atacando, te estoy contando la verdad. Ellos, en su catecismo, que no es el librito que nos aprendimos en la primera comunión, no es esas clasecitas de catecismo que nos daba una personita los domingos o los sábados, yo no sé, creo que yo nunca fui. No es eso, el catecismo es como una constitución de la religión tradicional. Tiene arriba de 3,000 indicaciones, de 3,000 artículos, puede ser tan grande como la Biblia. Todos y cada uno de ellos están escritos por la iglesia misma, no la iglesia de Jesucristo, por la iglesia católica, por las autoridades católicas. Y lo vamos a ver, repito, no tan a profundidad, pero en su momento lo veremos, cómo la idea del catolicismo es en todo momento destronar a Jesucristo y entronar a María. Y todo lo escrito por ellos ha sido escrito por seres humanos, no inspirados por el Espíritu Santo. Si puedo generar en ti que practicas esta religión o que todavía tienes vestigios de ella, solamente quiero generar en ti que me des la oportunidad de la duda, ¿cómo se dice? El beneficio de la duda. En su momento lo vamos a demostrar con la Biblia, lo vamos a demostrar, sí, paso a paso, en las doctrinas más evidentes o que la mayoría conocemos. Y tú ya tendrás la determinación de saber si es un ataque a la verdad la práctica de esa religión o si es pues una herejía. Así de claro. Y por último, los ismos. Pues les había dicho, vamos ahora de abajo para arriba. Los ismos. Todos los ismos
tienen que ver con una vida espiritual. Todos los sismos de los que hablamos al inicio, aún incluso el ateísmo, pues tiene que ver con una vida espiritual. Ya lo veremos en su momento, pero yo considero que el ateísmo es una de las religiones más sólidas. O sea, el ateísmo que rechaza toda divinidad, toda existencia superior, en absoluto, que eso no existe, que el universo no tiene un propósito, que todos somos producto de un accidente cósmico. Lo vamos a ir viendo también poco a poco. Pero hace falta más fe para creer en eso que creer verdaderamente en la veracidad de las Escrituras y en el poder de Dios. Y entonces, así como el ateísmo niega su espiritualidad, niega que exista una espiritualidad, tiene que referirse para su propia existencia a una espiritualidad. Es una de las contradicciones más grandes. ¿Qué empeño en hablar, en debatir y en luchar por comprobar algo que no existe? Tú lo estás haciendo más real, siendo ateo. O sea, se empeñan en decir no hay Dios mencionando a Dios. Se empiezan y se empeñan y dedican su vida y un pensamiento filosófico tan fuerte y tan profundo que es capaz de convencer incluso a los que sí creen en el Señor de que no existe un Dios y no existe una vida espiritual, pero tienen que echar mano de todo el concepto espiritual que está establecido en este caso en la Biblia. Si no, no hay que tirar, no hay que derrumbar. O sea, no suena de inmediato como una incoherencia. O sea, como cuando lo he dicho muchas veces cuando platicábamos acerca de que, bueno, si yo me propongo no fumar y estoy todo el día, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar, no tengo que fumar, no quiero fumar, no voy a fumar, ¿qué tengo en la mente? El cigarro, fumar. Entonces el ateo es lo mismo, no existe Dios, no existe Dios, no existe Dios, y dedico mi vida, mis talentos, dedico mi capacidad mental, dedico así a decir, hay que tratar de comprobar que no existe Dios. ¿No existe quién? Dios. Y tengo el cigarro en la mente. Tengo Dios en mi boca, en mis palabras. A mí me encantaría decirle, a ver, háblame de tu ateísmo sin mencionar a Dios. Es que es intrínsecamente relacionado. Mi ateísmo significa ateísmo, sin dioses, sin Dios. ¿Sin qué? Sin Dios. Pues no, que no existe. Sin algo, podrías decirme. ¿Qué es ese algo? Bueno, pues ya a lo mejor es algo etéreo, algo que pues sí no tiene definición, no lo conozco. Pero todo el tiempo es sin Dios. ¿Sin qué? ¿No existe quién? Dios. ¿Quién? Dios. Pues no, que no existe. ¿Cómo puedo estarlo mencionando? Es que solo lo menciono. No. Tú estás haciendo de tu religión, de tu teoría ateísta, de este ismo, estás haciendo algo más verdadero de lo que tú te imaginas. Por eso te repito, se necesita quizá más fe para no creer que existe algo superior, algo supremo, que para tener la fe en Jesucristo. Se enfocan más en querer comprobar algo que va a ser completamente imposible y al mismo tiempo le están dando la importancia como si de veras existiera. Cuando a ti no te interesa algo, cuando tú no crees en algo, ¿en serio le dedicas tiempo? Es que yo le dedico tiempo porque es el cáncer de la sociedad, es el cáncer de la humanidad, la religión. De acuerdo, pero eso no es Dios, eso no es Jesús, no es una religión, y ya lo expliqué. Estoy completamente de acuerdo que es un cáncer la religión en la sociedad, en la familia. Porque estamos atados y estamos compartiendo pensamientos que ni siquiera a nosotros se nos ocurrieron y ahí vamos. Y todos ahí estamos, siguiendo pensamientos que yo ni siquiera tuve la oportunidad de razonar.
Pero cuando vienes a la Biblia, ¿qué dice el apóstol Juan? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Completamente libre. Y ya lo vimos las 2 clases pasadas acerca de la verdad. La verdad, es el poder de Jesús, es Dios mismo. ¿Qué importancia tendría algo que para ti no existe, caray? Y si pudiera el ateo comprender que sí, tiene toda la razón en pensar que las religiones son el cáncer de la sociedad, entonces tendría una puerta abierta para que la luz del Señor le resplandeciera y conociera que Jesús no es religión, que Dios no es religión, que el poder del Espíritu Santo es capaz de mostrarse a las personas que de corazón buscan el rostro del Señor. Prefiero no probarlo. Prefieres pasarte la vida incluso mencionando lo que supuestamente no existe. No puedes tener un ateísmo si no es a través primero de que el Dios exista. Y así los ismos. Cada uno de ellos, cada uno de todas las religiones, sin ponerse a pensar justamente en la veracidad de las Escrituras, las pruebas tan contundentes, históricas, antropológicas, arqueológicas, literarias, extrabíblicas, que existen, que dan como fuente fidedigna y real a la Biblia. La Biblia es infalible, no va a haber nada que la derribe. Nada, no puede haber algo que derribe. Les recomiendo, por ejemplo, que lean a Lee Strobel, uno de los periodistas que más ha dedicado su vida a tumbar el cristianismo, con todas sus letras. Así, Jesucristo no existe y el cristianismo es una falsedad. Es un gran predicador ahora. Escribe libros impresionantes, con todas las evidencias que se encontró al tratar de desvirtuar a Jesús, siendo completamente ateo. Lee Strobel. Lean, por ejemplo, el caso de Cristo es uno de sus libros, el caso de la Biblia es otro de sus libros, el caso de Dios es otro de sus libros, y viene ahí todo lo que él hizo para desvirtuarlo. Y él decía, yo entre más y más investigaba, entre más encontraba razones para desvirtuar el cristianismo, más me encontré con el rostro de Jesús. Pues claro, entre más lo hacía, entre más querían tumbarlo, más se encontraban con el rostro de Jesús. ¡Qué tremendo! Acompáñenme por favor a 2 Corintios 10. Versículos del 3 al 5. Dice así. En contexto, el apóstol Pablo hablando, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Por supuesto que esto habla del ataque a la verdad. Todos nuestros pensamientos tienen que ser lógicos y pensar que el ataque a la verdad no es una cosa simplemente carnal. Al inicio te lo decía, así como conocemos el plan divino de Dios, dice la Escritura que nosotros lo da por hecho. No es una sugerencia, hermanos. Lo da por hecho la Escritura, dice, no desconocemos las maquinaciones del enemigo. No dice, algunos no desconocen o no desconocerán las maquinaciones del enemigo, sus planes. Dice, no las desconocemos, lo da por hecho, lo da por sentado. Y así como conocemos la divinidad de Dios, debemos entonces de conocer los planes, las artimañas del reino de las tinieblas. Hay una batalla encarnizada por el alma de las personas. Hay una batalla, y como siempre también les digo, si tuviéramos unos lentes que nos pudiéramos poner y pudiéramos ver el plano espiritual, en serio, veríamos ángeles y demonios peleándose. No es un mito.
El reino de las tinieblas tiene un ejército incansable y no ha dejado de ponernos tropiezo día a día. Díganme que no. Y Dios lo sabe y manda a sus ángeles que están a nuestro servicio por orden y voluntad del Padre. Nada de que, a ver, ángel, ven y yo te mando y yo te ordeno, nada. Esto es por medio de la orden de Dios, por medio de su voluntad. Y están guardándonos, el Señor nos guarda, su Espíritu Santo nos guarda. Y dice la Escritura que no desconocemos que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El ataque a la verdad forma fortalezas. Una fortaleza tiene que ser derribada de manera espiritual, de la misma forma. ¿Con qué? ¿Cuál es el arma más poderosa? La verdad. Jesús, su Espíritu. Si tú, te decía al inicio, conoces personas que están metidas en religiones, en sectas, que practican herejías, todos las conocemos, que tienen amuletos, que ponen su confianza en algo más que no sea Dios, incluso de la iglesia. Todos ellos están formando de forma espiritual, ¿qué? Fortalezas. Fortalezas que impiden la claridad de la verdad. Es un ataque directo a la verdad. ¿Y qué dice el versículo? Tenemos que derribar, ¿qué? Argumentos. Argumentos. No, pues es que el catolicismo es el camino. Porque dice el catecismo que si yo me porto bien, me voy al cielo. Ese es su argumento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Derribarlo de forma espiritual. ¿Qué me tengo que poner a orar o tengo que levantar las manos y así se va a caer el argumento? No. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es la palabra de Dios. ¿Y qué dice Dios de su palabra? Mi palabra es vida. ¿Y es qué? Espíritu. Esto es para los oídos espirituales. ¿Cómo derribas un argumento? Con la palabra de Dios. No es con un silogismo carnal, porque estaríamos cayendo en ismos o en herejías, en filosofías. Tenemos que usar las escrituras que son vida y son espíritu para derribar argumentos espirituales. Claro, doña Tencha dice que si se porta bien se va al cielo. Eso es una palabra carnal, sí, pero ¿quién se la impuso? El reino de las tinieblas, con engaños, con engaños. El ecumenismo, ismo, otra vez. Todas las religiones llevan a Dios. ¿Qué clase de herejía es esa? Y todos, y mientras nos portamos bien y tomamos partes de Jesús y tomamos partes de Mahoma, de Buda, de Krishna, de... yo no sé. Todos y lo mejor, vamos a tomar todo lo bueno y vamos a ser mejores personas y eso forzosamente nos va a llevar a Dios. Eso es una herejía que sale de la boca de las personas, pero que está impuesta ¿por quién? Por el reino de las tinieblas. ¿Cómo derribas un argumento espiritual? Con espíritu. Mi palabra es vida y es ¿qué? Espíritu. Derribando argumentos y toda altivez, escuchen esto, que se levanta. Hay argumentos y altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Ataques, ¿a quién? A la verdad. Ataques a la verdad. Filosofías, doctrinas, religiones, todo eso se levanta como potestades, se levanta como murallas, se levanta como castillos así gigantescos en contra del conocimiento de Dios, en contra del conocimiento de la verdad. Ese es el fin del reino de las tinieblas, de la gran proliferación y creación de las religiones. Muros cada vez más gruesos y cada vez más altos que se levantan para que la luz del Señor Jesús no les resplandezca a quienes no lo conocen. Se los dije. Uno de los puntos principales del satanismo, de Satanás, es eso.
llevarse consigo a la condenación eterna a la mayor cantidad de personas que jamás conozcan la verdad, que jamás conozcan a Jesús. Y ahí están todos los argumentos, toda altivez, todo se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y por eso dice aquí, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Solo de esa manera, con los argumentos en el Espíritu, vamos a poder derribar esas fortalezas. Tú no vas a convencer a Don Chon, decirle, no, compadre, por ahí no es el camino. Pues no estás diciendo una mentira. ¿Y? ¿No? ¿Qué más? ¿Y? Ya ese es mi arma en el Espíritu, con el respaldo y la autoridad que Jesucristo me ha delegado. Por ahí no es el camino, compa. Y ya estamos hablando de cosas espirituales. Tienes que saber de qué manera derribar eso. ¿Cómo le hago? Si yo nomás sé que no es por ahí. ¿Qué dice al final el versículo 5? Tienes que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Señor, ¿y qué quieres que obedezca? Mi palabra. Señor, yo sé que me estás mandando a hablarle a mi compadre. Yo no quiero hablar de mi carne. Quiero que seas tú hablando a través de mi boca. Que mi persona no lo impacte a él, que sea mi reflejo de Jesucristo quien lo impacte. Todo mi pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué quieres que le diga? ¿Que se va a ir al infierno? No. Yo te pido que obedezcas y le digas que lo amo, que tiene perdón de pecados. Pero eso solamente se hace obedeciendo al Señor. Y para oír su voz, siempre tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a Jesús. Acompáñenme ahora, por favor, a 1 Timoteo 4. Estamos por terminar. Primera Timoteo 4, versículos del 1 al 3. Dice así: pero el Espíritu, ya vieron que Espíritu es con E mayúscula, está hablando de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido, ¿qué? La verdad. Aquí está hablando de quién, ¿de los inconversos? No. ¿De los que no conocen al Señor? No. ¿Y cómo es profético en los postreros tiempos en los que estamos viviendo? Dice, el Espíritu dice claramente, o sea, a ver, no nada más dice Dios, no. Dice claramente, hermanito, hermanita. A ver, repite conmigo, claramente. Sin confusión. Nítido. Prístino. ¿Verdad? Prístino, es igual, nítido. Claramente dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Cuando me refería al punto 3, la apostasía, yo te dije, esto no es para la iglesia, esto no es para el inconverso, porque el inconverso no puede apostatar, ya que no tiene una fe en Cristo. El inconverso no puede apostatar porque no tiene una fe en Jesús. Ellos practican otra cosa y deciden creer en 1000, un Dios o en un árbol. Lo vamos a ver. Hay quienes creen que Dios es un árbol. Se llama panteísmo. Esto está hablando de la iglesia de Jesús. Apostatarán de la fe. Despreciarán la fe. Abandono de la fe verdadera. Ataque a la autoridad de Cristo. Todo esto también es inspirado ¿por quién? Por el
Satanás, el engañador. Qué fuerte. Dice así, para que vean que la Escritura nos enseña de forma prístina. Aprendieron hoy una nueva palabra. Escuchando, dice así, ¿cómo apostatarán? Escucha bien esto. ¿Cómo la iglesia puede llegar a apostatar? Ve qué terrible, esto no es un juego. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? ¿De seres humanos? Todas las filosofías falsas, las religiones y las herejías, yo te dije hace un momento, salen de la boca del ser humano. ¿Pero por quién están inspiradas? Por Satanás, por el reino de las tinieblas. Engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué tal? Por si se pueden dar el tiempo de venir los martes a las 8 al discipulado de guerra espiritual, valdría mucho la pena. Porque ahí sí le vamos descubriendo el rostro a Satanás poco a poco. Y eso tiene que hacer un cristiano. ¿Para qué? Para dar fe de que no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Mateo 24:12 habla de quienes conocían la verdad y por causa de la maldad su amor se enfrió y también apostatan. Qué triste que por la multiplicidad de lo malo el cristiano se enfríe y deje su fe. Qué triste. Y te voy a decir por qué es triste. Cuando vemos en tiempos como este, tanto sociales como de salubridad, económicos, tan difíciles, cómo se ha multiplicado la maldad, que las vidas de los niños no valen nada, que las vidas de las mujeres tampoco valen para muchas personas, que el ambiente está contaminado por algo que nos está poniendo en duda o en pánico. Cuando vemos el desplome de las bolsas de valores, que yo honestamente no entiendo qué sucede. O sea, es que perdió 7% el Dow Jones y pues no sé qué, me van a dejar bajar el sueldo o va a subir el huevo. Yo no entiendo qué pasa. No soy economista. Pero todo eso pone en problemas a la humanidad. Estas personas que a causa de la multiplicidad de la maldad apostatan de la fe, cometieron un error. Y hoy el Señor nos dice que nosotros no caigamos en ese error. Con esto quiero terminar. Esos hermanos en Cristo, esas hermanas, jóvenes con ímpetu, ancianos con esperanza, adultos con pasión, pusieron la mirada donde no debían. Eso va a suceder, la maldad se va a multiplicar. Eso es bíblico, es bíblico. Las cosas se van a poner peor, es bíblico. Y dice Jesús en Mateo, a causa de la multiplicidad de la maldad, ellos se enfriaron y apostataron. Nuestra mirada no tiene que estar puesta en esa maldad. Nuestra mirada tiene que estar puesta en la esperanza del conocimiento verdadero de Jesús. Que no importando, como dice el Salmo 23, que andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. No podemos ser ignorantes de lo que sucede, por supuesto, pero nuestra mirada no tiene que estar puesta ahí. Jesús da una lección impresionante. Esos que fijaron su maldad en la multiplicidad, que fijaron su vista, en la multiplicidad de la maldad, se enfriaron. Yo no tengo por qué estar viendo eso. Tampoco tengo que ignorarlo. No me malentiendas. Pero mi mirada no está puesta en eso. Mi mirada está puesta en la bondad, en el amor, en la esperanza, en la fortaleza y en el poder de Dios. Amén. Entonces difícilmente así mi amor se va a enfriar. Y muy difícilmente así seremos de los que apostatemos. Jamás de nosotros tiene que venir un ataque hacia la verdad. Nuestra mirada tiene que estar puesta en aquel que nos amó. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.
Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, te damos tantas gracias porque eres bueno con nosotros. Porque, Señor, no solamente nos instruyes, Padre, en tu divinidad, sino también nos previenes, Señor, y nos instruyes para estar alertas acerca de las maquinaciones y los planes del enemigo. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que todo este conocimiento que estamos adquiriendo y que seguiremos adquiriendo en este estudio y en todos los estudios a los cuales asistamos, Señor, tú los conserves no solo en nuestra mente, Señor, y en nuestro corazón, sino en nuestro espíritu. Tú nos enseñas que tu palabra es vida y es espíritu, Dios, y nosotros queremos dejar de ver estas letras, estas páginas, como algo material, Padre, como algo carnal, como algo que solamente es tangible porque tenemos acceso a ellos, sino todo lo contrario, Padre. Que en ellas podamos encontrar ese reino invisible a nuestros ojos, pero visible al poder de tu espíritu. Que nosotros podamos encontrar en tus escrituras, Señor, todas las advertencias, todos los consejos y toda la dirección que necesitamos, Señor, para nunca apartarnos de tu camino. Ayúdanos, Señor, también a tener un conocimiento más amplio acerca de todo esto que obstruye la verdad para la vista de tantas personas que aún no te conocen y que nosotros amamos, ya sean familiares, Señor, compañeros de escuela o de trabajo, Padre, que les amamos, que les queremos, pero que han rechazado conocerte a ti. Ayúdanos, Señor, a estar cada vez más capacitados, más adiestrados, Padre, para que la verdad a través de nosotros, no de nuestra lengua carnal, sino de tu Espíritu Santo, pueda resplandecer a su vida, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos, Señor, y te damos tantas gracias porque a pesar de la situación, tú nos mantienes con bien, Padre, ansiosos, sedientos de tu palabra. Y reconocemos que es el todo para nosotros. Conoces nuestros corazones, Señor, y aquí estamos, queriendo aprender más de ti. Te damos tantas gracias una vez más. Te pedimos que nos bendigas, Señor, que tú nos guardes en completa paz, ya que nuestro pensamiento persevera en tu doctrina. Bendito seas, Señor Jesús. Alabamos tu nombre y te bendecimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.